Ves muchas cosas extrañas en una sala de urgencias. Algunas son simplemente parte del caos. Gente que entra por heridas absurdas, pacientes que inventan síntomas para conseguir una receta, o los que vienen más por soledad que por dolor. Pero otras cosas se quedan contigo. Cosas que ni el tiempo ni la experiencia logran borrar. Y después de más de 20 años en esta línea de trabajo, uno deja de intentar explicarlo todo. No porque no importe, sino porque algunas preguntas no tienen respuestas que puedas anotar en un informe médico. Algunas cosas simplemente existen. Y ya está. Como el olor a sangre seca mezclado con yodo y sudor antiguo. Como esa sensación difícil de describir, de que algo está mal incluso cuando todo parece normal. Son cosas que no cuadran, que desafían las lógicas médicas y que te persiguen incluso cuando llegas a casa, te quitas el uniforme y tratas de dormir. Era un viernes por la noche, principios de otoño. El hospital estaba en plena actividad. Borrachos, choques menores, un niño con un brazo fracturado. Yo era la enfermera de guardia, supervisando triaje, apoyando a los residentes. A las 11:30 de la noche recibimos una llamada. Accidente de moto. Hombre de 30 y pocos años, sin casco, a alta velocidad. Preparamos trauma 3. Recuerdo el sonido de la camilla entrando, las ruedas golpeando el suelo. Era más fuerte de lo habitual, como si el ambiente entero se tensara. El paciente llegó con abrasiones profundas, costado izquierdo desgarrado hasta el hueso, el pecho irreconocible, costillas fracturadas, pulmón colapsado, probablemente una contusión cardíaca. El equipo actuó de inmediato. Adrenalina, compresiones, intubación. Pero el cuerpo ya había cruzado un umbral. A las 11:49 de la noche se declaró la hora de muerte. Fui yo quien cerró la bolsa. La mandíbula seguía suelta, la boca entreabierta. Esa expresión vacía que no es dolor. Es como si la vida se hubiera ido demasiado rápido. Dejamos el cuerpo allí un momento. Es parte del respeto que damos. Pedí a Jessie, una de las nuevas, que se quedara afuera mientras iba por el papeleo. Y entonces se escuchó el grito. Vino desde la sala, un grito humano, no un quejido, no un suspiro. Grito real, crudo, aterrador. Lo oí yo, lo oyó Jessie, también un técnico que pasaba. Nos miramos, paralizados. El sonido seguía como si alguien acabara de entender algo demasiado tarde. No pensé, solo abrí la puerta. Las luces seguían encendidas. No había alarmas, no había movimiento. El cuerpo seguía igual, boca abierta, sin pulso, frío, muerto. Entré y me quedé quieta. Lo observé. Había escuchado gritos así en madres, hermanos, esposos, pero nunca en un cuerpo sin vida. Revisamos todo. Monitores apagados, sin reflejos, sin actividad eléctrica. Incluso revisamos las cámaras. Nadie entró. Nadie salió. Nada lo explicaba. Pero todos lo habíamos escuchado. Lo documenté lo mejor que pude. Anomalía auditiva reportada en sala de trauma 3. Confirmada la muerte. Sin signos vitales. Presenciada por 3 miembros del personal. No podía escribir el cadáver gritó. Más tarde, Jessie me encontró en la sala de descanso. Solo preguntó, ¿y si no sabía que estaba muerto? No supe qué responder. No lo volvimos a hablar, pero Trauma 3 se quedó vacía varios turnos. No por protocolo. Nadie quería estar allí a solas. No porque creamos en fantasmas, porque sabemos cuando algo no encaja. A veces paso frente a esa sala, ya de madrugada, cuando todo por fin está en silencio, y pienso en él, en el accidente, en la expresión congelada, en ese grito, y me pregunto,
¿Puede algo dentro de nosotros seguir consciente, incluso después del último latido? La mayoría de los días en urgencias se repiten códigos, estabilizaciones, pérdidas, pero algunos se quedan contigo, como el chico del infarto cerebral, 20 y tantos años, sin antecedentes. Se desplomó en su apartamento y su compañero de cuarto lo encontró aún respirando, pero con la mirada perdida. Lo intentamos todo. Neurología llegó enseguida. El TAC fue definitivo. Herniación cerebral completa, muerte cerebral. No había actividad, no había respuesta. Legalmente estaba muerto. La familia, una madre y 2 hermanas, destruidas, pero valientes, decidieron donar sus órganos. Él lo habría querido, dijo una de ellas. Nos preparamos para la extracción. No suelo seguir esos casos una vez que se inicia el proceso. Pero esa noche, algo me hizo quedarme. Cuando lo trasladaron, aún estaba caliente. El corazón seguía latiendo por sí solo. Y eso lo hacía más difícil. No se parecía a un muerto. Se parecía a alguien dormido, silencioso, pero presente. Unas horas después, una enfermera del quirófano vino a buscarme, pálida, ojos muy abiertos. «Todavía no pueden comenzar», dijo. «¿Por qué?», pregunté. «El corazón reaccionó. Fui con ella». El cirujano, un hombre frío, metódico, estaba tomando notas. Sus manos temblaban apenas. Me explicó. Abrieron el pecho como dicta el protocolo. Pero en cuanto su mano tocó el corazón, sin clamping, sin estímulo eléctrico, sin fármacos, el órgano latió más fuerte, no como respuesta mecánica, como si algo dentro de él hubiese sentido la presencia, como si supiera que iban a quitárselo. Uno de los asistentes juró haber visto un pico en la pantalla del monitor, pero no había monitores conectados aún. Nadie dijo nada durante varios minutos. Nadie se atrevió a tocarlo otra vez hasta pasados 10 minutos. Volvieron a revisar todo, sin reflejos, sin actividad cerebral, sin cambios vitales. Finalmente, el equipo procedió. El corazón fue trasplantado. Salvó una vida, pero ninguno de los presentes lo olvidó. Cuando todo terminó, el cirujano, que rara vez decía algo fuera del informe clínico, se quedó mirando por la ventana y murmuró. Fue como si supiera que se iba, como si no estuviera listo. He visto corazones detenerse, he visto latir a máquinas, pero esto no era ciencia, no era milagro, era otra cosa, algo más humano, más profundo, algo que no cabía en los libros. Desde entonces, pienso a menudo en él, el joven que murió sin dolor, sin aviso, y cuyo corazón pareció querer quedarse un poco más. A veces, me pregunto si el cuerpo tiene una forma de resistirse a la muerte que aún no comprendemos. Si hay algo, una memoria, una voluntad, un fragmento, que persiste en los órganos, incluso cuando el resto ya se ha apagado. Hay historias que no puedes escribir en el expediente. Esta es una de ellas. Hola a todos, gracias por ver el vídeo. Un saludo especial a quienes ya están suscritos. Ustedes mantienen vivas estas historias inquietantes. Si disfrutas este tipo de contenido, suscribirte nos ayuda más de lo que imaginas. Solo toma un segundo y hace una gran diferencia. Y ya que estás aquí, deja tu like, compártelo con alguien que no tenga miedo, y así mantenemos los escalofríos en movimiento. Gracias, de verdad. Esto no sería posible sin ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te atreves. En urgencias te acostumbras a las coincidencias. Mismos apellidos, fechas de nacimiento parecidas, lesiones casi idénticas. Rara vez te detienes a pensarlo demasiado.
Pero aquella noche fue diferente. La primera clara llegó a las 7:20 de la noche. Había tenido un choque frontal en las afueras de la ciudad. Sedán contra camión. La trajeron inconsciente, apenas respirando. Coqueteó con la muerte en la ambulancia, pero la trajeron de vuelta. Pelo castaño claro, piel muy pálida y un pequeño dije de plata que decía «Breathe». Tenía hemorragias internas, pelvis destrozada. La estábamos perdiendo. Mientras el equipo luchaba por estabilizarla, el puesto de triaje llamó. Otro trauma. Mujer, mismo nombre. Clara, edad parecida. También accidente de coche. Pregunté si se trataba de una confusión. Misma fecha de nacimiento, dijeron. 14 de marzo de 1987. Fui al mostrador a revisar. Pensé que quizá era el mismo carnet, confundido en otro accidente. Pero número. La segunda clara venía de otro lugar, otro coche, otro momento. No había conexión aparente, solo un nombre, una fecha y la inminente llegada de otro cuerpo roto. A las 8:04 de la tarde, perdimos a la primera clara. El monitor marcó línea recta. 2 minutos después, exactamente a las 8:06, ingresó la segunda. No se parecía en nada. Piel morena, cabello rizado, una cicatriz larga en el antebrazo. Estaba semi-inconsciente, murmurando sin parar. Le sostuve la mano mientras la intubaban. Me la apretó con fuerza. No quería soltarme. Me incliné para escuchar lo que decía. Repetía lo mismo una y otra vez. Ella está esperando. A las 8:18 de la noche, su corazón se detuvo. Trabajamos durante 12 minutos. Nada funcionó. Murió 14 minutos después que la primera clara. Revisamos todo. Registros, parientes, redes sociales, incluso lugar de nacimiento. Nada en común. Eran completas extrañas. Y sin embargo esa noche sus vidas se entrelazaron de una manera que aún no entiendo. Algunos de los internos lo tomaron como una broma extraña. Uno mencionó doppelgangers. Otro dijo que parecía un fallo en la matriz. Pero nadie pudo explicar la sensación que quedó flotando en el aire. Como si dos líneas separadas del tiempo se hubieran cruzado sin razón. Yo me quedé un momento fuera de la sala donde murió la segunda, mirando el vacío que dejó, pensando en el susurro. Ella está esperando. En esa fecha de nacimiento compartida, en esa muerte sincronizada, en el imposible encuentro entre dos mujeres que, por alguna razón desconocida, parecían haber sido llamadas juntas. Nunca he olvidado esa noche. No porque haya sido trágica. Eso ocurre todos los días. Lo que la hizo inolvidable fue esa exactitud, ese eco, esa simetría escalofriante que la ciencia no puede medir. Hay cosas que no se pueden archivar, que no encajan en ningún formulario. Solo se quedan ahí, en tu cabeza, repitiéndose. Llevaba 5 horas de un turno doble cuando lo trajeron. Varón, 40 y pocos, encontrado semidesnudo en el aparcamiento de una iglesia a las afueras. No tenía heridas visibles, pero los paramédicos lo habían inmovilizado. No por violencia, sino por lo que describieron como comportamiento incontrolable. Estaba gritando, pero no en voz alta. Gritaba hacia adentro, como si el cuerpo apenas pudiera contener lo que quería salir. Lo que dijeron me llamó la atención. Recitaba versículos bíblicos, pero al revés, como si alguien hubiera puesto una cinta en reversa. No era balbuceo, no eran frases sin sentido. Era lenguaje, pero descompuesto, retorcido. Lo primero que piensas es drogas, metanfetamina, sales de baño, PCP. Es siempre lo primero. Pero su toxicológico volvió limpio. Ni una gota de alcohol. Signos vitales estables.
No tenía fiebre ni traumatismo craneal. Clínicamente estaba bien. Yo me ofrecí a manejarlo. Tengo experiencia con pacientes psiquiátricos. Sé cuándo intervenir, cuándo dejar espacio. Y cuando entré en su sala, fue como si algo en el ambiente cambiara. Él dejó de moverse. Se quedó completamente quieto. Y entonces me miró. No con rabia ni con miedo. Solo me miró fijo y dijo mi nombre. Enfermera Ana. Frío, preciso. No lo murmuró. Lo dijo como si me conociera, como si me hubiese estado esperando. Me congelé. Yo no llevaba la placa visible. Nadie lo había dicho en voz alta. Y no había forma de que este hombre supiera quién era yo. Me esforcé por mantener la calma. Me acerqué con cautela. Pensé que tal vez lo había oído antes sin que yo me diera cuenta. Traté de racionalizarlo, pero entonces volvió a hablar. Esta vez no eran palabras comunes. Comenzó a murmurar con velocidad creciente. Su lengua se movía tan rápido que el sonido parecía inhumano. Las frases eran familiares, pero deformadas. Dios no está aquí. Líbranos. Todo al revés. Como si los sacase desde el otro lado de un espejo. Intentamos calmarlo. Al final tuvimos que sedarlo. Pero incluso mientras los medicamentos hacían efecto, su boca seguía moviéndose, murmurando cosas que nadie entendía. Y justo antes de caer del todo, giró la cabeza hacia mí y con total claridad dijo: «No puedes salvarla». No fue una amenaza. Sonó más como un hecho, como una verdad que ya conocía y que yo aún no había descubierto. No entendía a qué se refería. Hasta que un par de horas después, mi teléfono vibró. Era una llamada del hogar donde mi madre se recuperaba de un pequeño accidente cerebrovascular. Había estado bien. Habíamos hablado esa misma mañana, riendo incluso. Murió mientras dormía. Paro cardíaco repentino, sin dolor, sin aviso. Me quedé ahí, en el pasillo, con el teléfono pegado al oído y el eco de esa frase repitiéndose en mi cabeza. No puedes salvarla. No volvimos a saber del hombre. No tenía documentos. Sus huellas no coincidían con ninguna base de datos, ninguna denuncia por desaparición, ningún registro médico anterior. Tras unos días, lo transfirieron a una institución psiquiátrica. Me dijeron después que dejó de hablar por completo. Solo miraba la pared. Y sin embargo, no pasa una semana sin que lo recuerde. Especialmente cuando entro en una sala nueva y, por algún motivo, el paciente dice mi nombre, sin que se lo haya dicho nadie. Ya no busco explicaciones. Lo que ocurrió aquella noche no entra en los márgenes de la ciencia, pero sí me dejó algo muy claro. Hay heridas que no se ven, voces que no son nuestras y advertencias que llegan demasiado tarde. Hay pacientes que cargan cosas que no se reflejan en un análisis de sangre, y a veces, aunque tengas todo el conocimiento y la preparación, no puedes salvar a alguien. No porque no lo intentes, sino porque ya estaba escrito en algún sitio que no puedes leer. Las salas de urgencias tienen memoria. Aunque estén hechas de acero, cerámica y pintura lavable, hay lugares que parecen recordar. Puedes llamarlo sugestión, superstición, lo que quieras. Pero después de suficientes años en este trabajo, aprendes a no ignorar las repeticiones, a escuchar el eco, aunque nadie más lo oiga. La sala 4 era, al principio, como cualquier otra. Mismos tonos beige, mismas luces blancas, misma sensación clínica de eficiencia impersonal. Pero con el tiempo, cambió. No de forma drástica, no con sustos ni portazos. Era más sutil. Una corriente fría persistente en la esquina izquierda. Pacientes que miraban a ese rincón y se quedaban en silencio. Alarmas de llamada que se activaban sin razón
incluso cuando no había nadie dentro. Durante mucho tiempo lo ignoramos. En este trabajo aprendes a separar lo emocional de lo clínico. Mientras los signos vitales estén bien y los medicamentos surtan efecto, lo demás no importa. Eso decíamos. Pero entonces llegó la señora Langley, 77 años, EPOC, neumonía leve, algo de retención de líquidos, pero con la mente clara como el agua. Educada, amable, me llamaba cariño cada vez que le tomaba los signos. Estaba débil, sí, pero estable. Nada indicaba un desenlace inmediato. Esa noche, en una de mis rondas, la encontré sentada en la cama. No dormía, no hablaba, solo miraba, hacia la esquina del fondo, donde la silla metálica solía estar vacía. Me acerqué y le pregunté si todo estaba bien. No respondió de inmediato. Solo dijo, sin apartar la mirada, «Él no parpadea». Me quedé quieta. «¿Quién?», pregunté. «El soldado», susurró. «Ha estado ahí toda la noche». Me giré. No había nadie. La silla, vacía. Pero su tono no era delirante. No sonaba a confusión ni a alucinación inducida por medicamentos. Sonaba a alguien que describe un hecho, no una fantasía. Intenté quitarle importancia. Le dije que tal vez era efecto secundario de los broncodilatadores, pero ella negó con la cabeza. Él me dijo que pronto lo acompañaré. Lo reporté en el cambio de turno. Revisamos medicación, niveles de oxígeno, exámenes neurológicos, todo en orden. Al día siguiente incluso parecía algo mejor. 3 días después, murió. Silenciosamente, sin complicaciones previas. Su corazón se detuvo sin aviso, sin sufrimiento. Solo cesó. Me quedé con su cuerpo hasta que llegó el transporte. Y cuando salía de la sala, me giré, casi sin pensarlo. En la esquina, por un instante apenas, creí ver la silueta de alguien sentado. No una figura clara, no una cara. Solo la vaga forma de una presencia. Como si la sala hubiera contenido la respiración un momento más. Desde entonces presté atención. En los meses siguientes, 6 pacientes más mencionaron al hombre en uniforme. Siempre la misma descripción. Traje verde oliva, sombrero en el regazo, botas firmes en el suelo. Siempre en la misma silla, siempre callado. Algunos lo veían de frente, otros solo sentían que estaba ahí. Uno, un anciano con insuficiencia cardíaca, saludó con un débil saludo militar hacia esa esquina, minutos antes de morir. Otro, delirante por la fiebre, repetía una y otra vez: «Dile que no aún, dile que espere». Revisamos todo: archivos de pacientes, historial de visitas, antecedentes. Nadie encajaba. Ningún veterano reciente, ningún familiar en uniforme, nada. Desde entonces, algunos del personal evitan esa sala. Otros hacen bromas nerviosas. Yo, en cambio, aprendí a saludar, en voz baja, cuando estoy sola. Un buenas noches, susurrado, apenas audible. No por miedo, por respeto. Porque si algo o alguien se sienta en esa silla, noche tras noche, viendo partir a los que ya saben que se van, entonces no está allí para hacer daño. Está para acompañar, para que nadie se vaya solo. No sé qué pasa después de que el monitor marca línea recta, pero sé que en esa sala, a veces, no somos los únicos que lo vemos venir. Gracias por quedarte hasta el final. Estas historias no siempre tienen respuestas. A veces no las buscamos, solo las recordamos, porque hay momentos que se graban sin necesidad de entenderlos. Gritos imposibles, latidos que no deberían haber vuelto, coincidencias que desafían las estadísticas, miradas desde rincones vacíos. No hace falta creer en lo sobrenatural para saber que algo no cuadra del todo. Si alguna de estas historias te tocó, te puso la piel de gallina
o simplemente te hizo mirar 2 veces hacia ese pasillo oscuro, suscríbete a este espeluznante canal. Así mantienes estas voces vivas y nos ayudas a seguir contando lo que otros prefieren olvidar. Dale like, comparte, y si tienes una historia que no puedes explicar, los comentarios están abiertos. No estás solo. Nos vemos en el próximo turno. O en la próxima historia, si te atreves.